Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo de noticias. De inmediato los titulares de la emisión. Destaca canciller cubano en Naciones Unidas vigencia del ideal martiano y bolivariano en la integración de países latinoamericanos y caribeños. Conmemora Bolivia el aniversario 188 de su independencia. Avanza reparación general de fábrica de níquel comandante Ernesto Che Guevara de Moa. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, aseguró hoy en Naciones Unidas que no puede haber paz duradera sin desarrollo y sin combatir la pobreza, el hambre y la desigualdad. Al hablar en nombre de esa agrupación, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla destacó el incremento de las acciones de la CELAC como una fuerza unida dentro de la ONU. El titular cubano de Relaciones Exteriores intervino este martes en un debate abierto del Consejo de Seguridad, encabezado por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, sobre la cooperación entre las organizaciones regionales para el mantenimiento de la paz y la seguridad. Nos proponemos desarrollarnos, vivir en paz, proteger la dignidad humana y preservar y enriquecer nuestra cultura. Nos congratulamos de que la CELAC esté logrando visiones comunes en materia de desarrollo social, educación, salud, medio ambiente, energía y finanzas, entre otros sectores, y que ahora se apreste a trabajar colectivamente en materia de cooperación, desarme nuclear, enfrentamiento a la corrupción, agricultura, ciencia y tecnología. Rodríguez Parrilla subrayó la creación de un mecanismo de los países de la CELAC dentro de la ONU que permite la participación conjunta en los debates de las distintas comisiones y presentar una posición consensuada. También se solidarizó con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y ratificó que América Latina y el Caribe es una zona de paz y libre de armas nucleares. Es hora de que nuestra región concurra al equilibrio del mundo con todo el peso de sus casi 600 millones de ciudadanos que buscan igualdad de oportunidades, de sus enormes riquezas naturales sobre las que ejerceremos permanente soberanía, de su capacidad económica incluso en circunstancias de crisis económica global. Más adelante el canciller cubano, en nombre de la CELAC, resaltó el papel de las organizaciones regionales, reconoció en particular a la contribución de la Unión Africana y rindió tributo al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez Frías. Sigamos unidos, que nada nos impida honrar el legado de los libertadores de nuestra América. Muchas gracias. Analistas coinciden al señalar que este evento implica el reconocimiento del gran momento de integración que vive Latinoamérica, al suponer la apertura por primera vez de las puertas del principal órgano del Foro Mundial sobre Seguridad a representantes de UNASUR y CELAC que nunca participaron como tales en el Consejo. Néstor Pardiño, Redacción Internacional. Le informamos que en los minutos finales del estelar transmitiremos íntegramente las palabras del canciller cubano Bruno Rodríguez en la sede de la ONU en Nueva York. Hace 200 años, en agosto de 1813, Simón Bolívar concluía la campaña Admirable y entraba triunfante a Caracas. Jóvenes cubanos, acompañados por el embajador de Venezuela en La Habana, Edgardo Ramírez, realizaron un recorrido por sitios históricos de la capital para recordar esa ofensiva militar decisiva en la independencia de América Latina. Estos jóvenes que van por todo el malecón habanero enarbolando banderas que llegan hasta la estatua de Francisco Miranda frente al Morro y les rinden tributo, que alborotan las calles de La Habana Vieja con cantos y consignas. Ellos andan inspirados en un hecho que ocurrió hace 200 años. La Ruta Admirable en La Habana, Cuba. Es un homenaje organizado por el Movimiento Juvenil Martiano y otras organizaciones a Simón Bolívar y a la campaña Admirable que dirigió desde Nueva Granada, actual Colombia, hasta Caracas, Venezuela.
Esta es la campaña de la juventud cubana, es una campaña admirable, sí, porque estamos volviendo a Bolívar, porque estamos volviendo a Martí. Desde la estatua de Simón Bolívar en la Avenida de los Presidentes en el Vedado capitalino, hasta Mercaderes y Obra Pía en la casa dedicada al Libertador de América, caminaron los jóvenes. Allí, venezolanos egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina juraron ejercer la profesión de forma pública. Fue una experiencia admirable realmente, porque nosotros recorrer con tanta rapidez estos tantos kilómetros del malecón habanero, por supuesto que cansa un poquito, pero nos ayuda a revivir las energías por nuestro compromiso, no solamente con Venezuela, que es hacia donde vamos a partir de en pocas horas, sino con la Cuba amada que nos formó como médicos, que hizo de nosotros nuevos hombres, como quería también el Che Guevara. Este es uno de los homenajes de la juventud cubana a los próceres de América Latina. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, expresó con motivo del aniversario 188 del Día de la Independencia que se ha recuperado la patria porque el país se ha liberado política y económicamente. Durante su discurso, el mandatario destacó el crecimiento que ha tenido la economía de la nación y de la reserva internacional neta de más de 15.000 millones de dólares, algo nunca antes visto. Morales aprovechó la oportunidad para recordar los inicios del país y el rol protagónico del libertador Simón Bolívar. El jefe de Estado insistió en que los aniversarios deben ser también para recordar de dónde venimos, quiénes somos y qué estamos haciendo. A propósito de la fecha de la independencia de Bolivia, el embajador de esa nación sudamericana en Cuba, Palmiro Soria Saucedo, se refirió a los logros de su país y los retos que tiene ante sí. El 6 de agosto de 1825, el Congreso de Chuquisaca proclamó la independencia de Bolivia. Se escogió esa fecha para homenajear la victoria de Bolívar un año antes en Junín. Hoy, a más de un siglo de distancia, el Estado plurinacional de Bolivia construye su soberanía sobre bases económicas y sociales sustentables. Nosotros hemos crecido por encima del 5,2% durante el periodo de Evo Morales. Las reservas internacionales sobrepasan los 15.000 millones de dólares. Los índices de inflación y desempleo son totalmente manejables, están en el área que todo el mundo considera normal, entre el 4 y 5%. Más de 2,5 millones de bolivianos han salido de distintos niveles de la pobreza. El embajador Palmiro Soria también se refirió a la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país suramericano. El imperio no está feliz con Evo Morales, ¿no? Está muy molesto porque el Evo ha tenido que expulsar al embajador norteamericano por intromisiones directas, groseras, ¿no es cierto?, típicamente colonialistas en la política interna boliviana. Sobre los retos que tiene ante sí Bolivia, el diplomático destacó que la victoria se forja en las políticas de integración que vive hoy América Latina. Economías que se complementan en favor de nuestros pueblos son la base del éxito latinoamericano. Con amigos como Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Argentina, Uruguay, Brasil, la esperanza latinoamericana está bien blindadita. Diana Valido, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, amigos. Yulieski Gurriel Castillo, tercera base de los equipos Cuba, y sus hermanos Junieski y Lourdes Junielski no jugarán en lo adelante con la novena de béisbol de la provincia de Santi Espíritus, según se conoció ayer lunes en cartas a las que tuvo acceso la prensa espirituana. Según la edición digital del periódico Escambray, la Dirección Provincial de Deportes de Santi Espíritus aceptó la solicitud de los atletas debido a que se trasladaron a vivir a la capital cubana por la conocida enfermedad de su padre, Lourdes Gurriel, uno de los más sobresalientes peloteros cubanos y exdirector de los Gallos. De acuerdo con el rotativo espirituano, Heriberto Moreno, director territorial de deportes en Santi Espíritus, informó que se acordó liberar de forma excepcional a Yulieski para que pudiera continuar jugando al amparo del reglamento del decreto 140 que regula el régimen de participación deportiva en Cuba desde 1988.
En el caso de sus hermanos, se decidió obviar el artículo 49 del referido cuerpo legal que posibilita, si el territorio donde jugaban está de acuerdo, integrarse a otro sin cumplir un año fuera de la competencia. Desde La Habana, Yulieski Gurriel comentó a periodistas espirituanos que a partir de la próxima semana, él y sus dos hermanos se incorporarán a la preselección del equipo Industriales con vistas a la venidera Serie Nacional de Béisbol. Y el equipo de Ciego de Ávila, campeón de la edición 51 de la Serie Nacional, que representará a Cuba en el torneo Challenger en Canadá, entre el 13 y el 23 del presente mes, fue dado a conocer hoy. El siguiente reporte tiene los detalles. Después de varios días de preparación en el estadio José Ramón Cepero, las autoridades del béisbol en Ciego de Ávila anunciaron la nómina de 23 miembros del equipo de los Tigres que representarán a Cuba en el torneo de Challenger en Canadá. Como receptores aparecen Lisdey Díaz y Osvaldo Vázquez. Defenderán el infield José Cuesta, Humberto Morales, Mario Vega, Jorvis Borroto, Daikel Leiva, Heini Reyes, Raúl González y Rubén Valdés. Los jardines serán custodiados por Joel Bifis, Isaac Martínez, Abdel Civil, Ricardo Bordón y José Adolis García. Encabezan el cuerpo de lanzadores Vladimir García y Yander Guevara, quienes junto a Dachel Duquesne y Osmar Carrero deben formar el cuarteto de abridores. Completan el staff Yadir Rabí, Lázaro Santana, José Antonio Barroso y Mario Luis Neira. Al frente de la escuadra cubana está el director campeón de la Serie 51, Roger Machado, acompañado por los entrenadores José Hernández, Pedro Ramón Gallón, Pablo Darío Cid y Manuel Álvarez. Y hasta aquí el deporte, gracias por su atención. Bien, gracias, Modesto. Las acciones de reparación general que se ejecutan en la fábrica de níquel Comandante Ernesto Che Guevara del municipio holguinero de Moa marchan según lo planificado. Ante la necesidad de obtener una mayor eficiencia en la producción final, el ajetreo en la industria es constante. Es este el corazón de la industria del níquel. Me encuentro justamente dentro de uno de los hornos de reducción donde los albañiles reverberistas realizan el revestimiento refractario. El país destina millonarias cifras a la reparación capital de la fábrica de níquel Comandante Ernesto Che Guevara. Justamente aquí es donde se produce el máximo de extracción del mineral. De ahí que alcanzar un óptimo estado técnico es prioridad para el colectivo. Desde el mes de diciembre del 2012 se diseñó un programa bastante complejo, pero no imposible. De los 24 hornos de reducción, 8 entraron en reparación capital. De ellos, 4 hoy ya están en funcionamiento. Fundamentalmente nos hemos concentrado en la planta de horno de reducción como corazón de la fábrica, pero en otras de las plantas principales de proceso, como la planta de lisiviación y lavado. Estamos también haciendo algunas acciones de reparaciones que son importantes porque esta es otra de las plantas que determina en la producción de la empresa y en la eficiencia metalúrgica. La dirección del grupo empresarial está consciente de la necesidad de incrementar los resultados. La industria no está exenta de dificultades, pero amén de todo, el espíritu es de trabajo. Ese en Holguín, Eddie de la Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Se incrementa la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas mañana, fundamentalmente en el periodo de la tarde y de la noche. ¿Por qué razón? Tenemos mucho calentamiento en el país, pero además hay una condición dinámica. Observen acá que hay una circulación de baja. Esto es una baja superior bastante extensa que se encuentra a niveles de 3 a 6 kilómetros de altura, una baja de núcleo frío, por lo tanto el aire caliente que está sobre Cuba al llegar a cierta altura encuentra una gran inestabilidad, sube y produce los chubascos, tormentas eléctricas con la nubosidad que se produce, y estas condiciones las vamos a tener mañana en nuestro país y posiblemente también dure unos cuantos días más, pocos. Pero bueno, el pronóstico será de cielos con algunas nubes y sol en la parte occidental, temperatura mínima por la madrugada con valores de 23 a 25 grados Celsius, en la tarde mucho calor, 32 y hasta 34 grados con chubascos, lluvias, tormentas eléctricas en la tarde y hasta el anochecer o principios de la noche. En la zona central tendremos también sol y algunas nubes por la mañana, 23-24 grados de mínima por la madrugada,
mucho calor por el día, 33, 34 grados con chubascos, lluvias, tormentas eléctricas también la tarde y hasta el anochecer o principios de la noche. Y otro tanto ocurrirá también en la zona oriental, al menos en parte de ella, con cielos parcialmente nublados, mínimas de 23 y hasta 26 grados Celsius por la madrugada y valores por la tarde de 33, 34, 35 en Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, y pudiera haber algún valor superior a 35 en esta zona del país. Sin embargo, aquí los chubascos, las tormentas eléctricas estarán fundamentalmente en la porción norte de la región oriental, mucho menos para las provincias del sur. Y los próximos días esa condición de algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas de la tarde propia del verano va a continuar y también van a continuar las temperaturas bastante elevadas, sobre todo en la región oriental. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. La colaboración cubana en Venezuela cumple una década de sueños y realidades compartidos entre ambas naciones. La presencia médica en las comunidades indígenas en la isla Ratón, en el Amazonas, es una muestra de esa hermandad. Puerto Morgarito parece incierto hasta que lo tienes frente a los ojos. Que esta sea la única vía para llegar hasta Isla de Ratón multiplica los latidos de los corazones foráneos que viajan hasta la capital del municipio Autana en el estado Amazonas. En esa isla, la primera de agua dulce más grande de Latinoamérica, 7 cubanos entregan cuerpo y alma por los cuerpos y las almas de los indígenas del Amazonas. Ya el bebé, cuando ya me atendió la doctora allá, ya estaba morado. Yo creo que la historia había sido diferente, porque ya yo no podía, no tenía más fuerza. Ya casi me estaba desmayando y eso, pero cuando llegué para la medicatura ahí fue que me atendieron bien. La medicina tradicional de la selva era la única opción sanitaria de las comunidades antes de la llegada de la misión Barrio Adentro Médica. Acostumbrarse de un lado y del otro no ha sido fácil. Me llamaron que venía una señora de una comunidad bien lejos, que aproximadamente son como 6 horas de río, y me llegó y tuve que ir a buscarla. La señora me parió en la orilla del río. Ahí tuvimos que hacer, imagínate, casi pariendo en un bongo, que es un barco pequeño, incómodo, y luego tuvimos que pedir un vagón para montarla ahí, llevar el bebé de mano y la señora con la placenta, el cordón, todo, todavía que no se había podido pensar ni nada. Pero bueno, todo salió bien, el bebé está bien, la señora bien, gracias a Dios, y bueno, y a nosotros también, que somos... La Virgen del Carmen protege a los nativos de Isla de Ratón y ahora también acoge la solidaridad de otra isla más lejana en la geografía, pero cercana en los sentimientos. Lugares de alta religiosidad donde se imponen los cooperantes cubanos con ciencia y con corazón. Desde Isla Ratón, en el Amazonas, José Pérez, Abraham Gamboa y Joexis León para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Argentina se reporta la muerte de al menos 8 personas, más de 60 heridos y 19 desaparecidos a causa de una explosión por escape de gas en un edificio de la ciudad de Rosario. El ministro de Salud, Miguel Ángel Capielo, aseguró que aún se elabora en el rescate de varios inquilinos. La explosión se produjo en horas de la mañana en un céntrico edificio de 10 pisos. Según las autoridades, la causa del siniestro fue un escape de gas en la planta baja. Voceros municipales informan que hay peligro de derrumbe por los daños en la estructura del inmueble. La onda expansiva afectó a las viviendas de la zona y el temblor se sintió a unas 40 cuadras de distancia. Entre los heridos hay numerosos transeúntes que se desplazaban por la calle. Y las autoridades de seguridad de Estados Unidos decidieron este martes ampliar a su territorio las alarmas de terrorismo lanzadas hace pocos días por el Departamento de Estado a sus embajadas en el Medio Oriente y el norte de África. La medida abarca toda la ciudad de Nueva York y otras de mayor población. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Kearney, insistió en que el país se enfrenta a una amenaza en curso de organizaciones terroristas. Entre tanto, el consulado norteamericano en Milán, Italia, fue evacuado por una advertencia de bomba que luego se comprobó era falsa. Algunos analistas dudan de la seriedad de esas amenazas y las consideran como una maniobra de la Casa Blanca para desviar la atención internacional y justificar el espionaje global de sus organismos de inteligencia. La ciudad japonesa de Hiroshima recordó este martes el lanzamiento por Estados Unidos de la bomba atómica hace 68 años. Ese atroz hecho mató de manera inmediata a miles de personas al final de la Segunda Guerra Mundial. En Japón conmemoran el 68. En la ceremonia participó el premier japonés Shinzo Abe y se pidió el fin de la proliferación nuclear.
El primer ataque atómico lanzado por Estados Unidos el 6 de agosto de 1945 acabó con la vida de unas 80.000 personas, aunque la cifra se duplicó posteriormente. Un ruido ensordecedor marcó el instante de la explosión, seguido de un resplandor que iluminó el cielo, con una columna de humo de más de 4.000 grados de temperatura. Después de la explosión sobre Hiroshima, los norteamericanos esperaban la rendición inmediata de Japón, pero eso no sucedió. Entonces, los yanquis arrojaron una segunda bomba, esta vez sobre Nagasaki. Era el 9 de agosto de 1945. 5 días después, los japoneses se rindieron incondicionalmente ante las fuerzas aliadas. Se calcula que entre Hiroshima y Nagasaki murieron cerca de 250.000 personas. Adán Morel, Redacción Internacional. En reiteradas ocasiones, este noticiero ha denunciado el mal trabajo de entidades y empresas estatales vinculadas con la reparación de redes soterradas en las calles. Sobre lo que acontece en un Consejo Popular de La Habana trata el siguiente reportaje del periodista Wilmer Rodríguez Fernández. Es esta la calle 80 del barrio de Santa Felicia, en Marianao. Aquí la huella de un mal trabajo, de un esfuerzo inconcluso y la historia de un problema cuya solución ha generado muchos otros. Nosotros comenzamos con unas fosas que estaban reventadas, que estuvimos mucho tiempo tratando de resolver y tratando de resolver, hasta que al fin un día pudimos resolver. En abril hicieron todo el trabajo, estuvieron durante un mes, todo el trabajo de los huecos, y cuando terminaron se fueron hasta el sol de hoy. Sencillamente nada más que con la tierra pasan muchos carros, camiones, etcétera, y pueden partirse entonces los tubos que se hicieron para la instalación. Pero esto no sucede solamente en la calle 80 de Marianao. Se ha convertido en una práctica que una entidad, sea Aguas de La Habana, la empresa del gas, la eléctrica, Etexa o Viales, rompa la calle, resuelva su problema y deje a los vecinos toda una herencia de huecos y escombros. El organismo que hizo el trabajo no es el que tiene los recursos para asfaltar. Y entonces el organismo que va a asfaltar, como no lo tiene dentro de su plan de inversiones, no tiene los recursos para decir, bueno, lo vamos a arreglar ahora. Eso es lo que se nos ha informado. Pero quien llega a romper tiene que responsabilizarse también con arreglar y resolver el problema a los vecinos. Sí, se supone que sí, pero ellos dicen que por la estructura que tiene los órganos no estaban, por lo menos cuando ellos hicieron ese trabajo, no estaban unidos. Uno era para arreglar el alcantarillado y otro para asfaltar. Este es solo un ejemplo de la falta de sistematicidad, de coordinación y de la continua chapucería en el trabajo. Ya es hora de ir pensando en la integración de las entidades para concluir las obras, cuando cada una por sí sola no puede hacerlo. De nada vale el gasto de millones de pesos en recursos si al final no se hace bien. Que el Estado se ha gastado un recurso arreglando lo que es el alcantarillado, pero que al no venir y terminar el trabajo, pues el trabajo primero que se hizo se va a deteriorar, porque se han caído muchos carros aquí y eso va a dañar la tubería, que ya eso ha costado dinero y estamos en la misma. ¿Qué cree usted que es lo que falta? Exigencia. Exigencia de lo que tiene que ver con esto. Que no vienen, que mandan a la gente solo y no vienen ellos atrás a controlar nada. El diario Juventud Rebelde, en su edición de este martes, publicó el reportaje Aquí cualquiera rompe una calle y no pasa nada, donde se percibe que al menos en Villa Clara, la Dirección Integral de Supervisión ha impuesto más de 80 multas a los que incurrieron en esas infracciones. Ahora solo falta que así suceda en la capital del país. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. La sede de la UNEAC en Holguín fue el sitio de encuentro de parte del equipo de realización de la teleaventura Duaba, la Odisea del Honor. Dirigida por Rolly Peña, la nueva serie cubana fue filmada en escenarios naturales de la región oriental de nuestro país y en Costa Rica. Duaba, la Odisea del Honor, será estrenada por la televisión en septiembre próximo.
El audiovisual dirigido por Rolly Peña recrea en 15 capítulos de 27 minutos las peripecias de los 23 expedicionarios que el 1 de abril de 1895 desembarcaron por las costas de Baracoa para reiniciar las guerras de independencia en Cuba. La serie está basada en el libro La expedición del honor del coronel Hugo Corombet Bravo, nieto del mayor general Flor Corombet. A la presentación asistió el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Holguín, Luis Torres Iríbar, quien compartió con algunos de los realizadores y resaltó la importancia de esta teleserie para el rescate de la memoria histórica de nuestra nación. Entre los realizadores holguineros que participaron en el rodaje de la serie sobresalen Oscar Feria, director de fotografía, y los camarógrafos Fran Michel Batista y Omar Cruz Saavedra. La teleaventura tiene la particularidad de presentar un producto novedoso con la intención de captar la atención de jóvenes y adolescentes cubanos y de esta manera acercarnos de una forma más amena a la historia de Cuba. Y termino informándoles que el cantautor panameño Rubén Blades y Juan Formel y la orquesta Los Bambán serán la mayor atracción en el 16 Festival Salsa al Parque en Bogotá. El evento forma parte del festejo por los 475 años de la capital colombiana. La presencia de Blades y de Formel fue confirmada a la prensa internacional por Santiago Trujillo, director del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá. El festival Salsa al Parque incluye un encuentro de coleccionistas de discos de vinilo y talleres y foros sobre cultura salsera y música afrocaribeña. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. Un proyecto para contrarrestar la erosión costera en las playas del este de La Habana implementan especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y la empresa Arentur del Ministerio del Turismo. Sobre una duna reconstruida con poco más de 2 metros de altura, 2 pasarelas abren a los bañistas rutas de acceso hacia la playa. De cara a la playa, evidentemente, es mantener los niveles de erosión por el viento muy reducidos y proteger la vegetación que estabiliza la arena. Los estudios del SIDMA y las fuerzas de Arentur se unen en defensa de un ecosistema dañado por el impacto violento de la naturaleza y por la sobreexplotación de los seres humanos. Una tercera pasarela es construida, donde más de 11.000 metros cúbicos de arena han sido devueltos a su lugar original. La responsabilidad de nosotros como Arentur es mantener la vegetación del área y el mantenimiento de las pasarelas por si hay se rompe alguna tabla por algún bañista o por el tiempo, restablecerla y que continúe su funcionamiento. Pero la duna de arena solo se mantiene si permanece cubierta con la vegetación costera. Y como el proyecto seguirá avanzando por toda la línea de costa en etapas, en un vivero la empresa Arentur cultiva en sustrato de arena la vegetación de costa que necesita. Un proyecto que forma parte de las estrategias locales frente al cambio climático. La duna en su lugar mitiga la acción del mar evitando ese daño. Eso por un lado. Por otro lado, hemos tratado de formar personas, hemos dado un curso de capacitación para los obreros de Arentur con vistas a que ellos se preparen localmente para ese enfrentamiento. Por lo pronto, las dunas devueltas a su lugar, la nueva vegetación y las pasarelas bien aceptadas por los bañistas conforman un nuevo paisaje donde es posible proteger y a la vez disfrutar. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a continuación transmitimos íntegramente las palabras del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, quien habló hoy en nombre de la comunidad latinoamericana y caribeña en la sede de la ONU en Nueva York. Por favor. Señora Presidenta, permítame ante todo agradecerle a usted y al gobierno de la República Argentina la invitación a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que Cuba se honra en presidir para participar por primera vez en los debates del Consejo de Seguridad. La historia de la América Latina y el Caribe ha cambiado. A 200 años de nuestra independencia se afianza el ideal de la nación de repúblicas de Bolívar y de nuestra América de Martí. Fue así
que nuestros jefes de Estado y Gobierno decidieron, cito, que conforme al mandato originario de nuestros libertadores, la CELAC avance en el proceso de integración política, económica, social y cultural, haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad de nuestros pueblos, para que el mecanismo regional de integración sea el espacio idóneo para la expresión de nuestra rica diversidad cultural y a su vez sea el espacio adecuado para reafirmar la identidad de América Latina y el Caribe, su historia común y sus continuas luchas por la justicia y la libertad. También acordaron que reconociendo el derecho que tiene cada nación de construir en paz y libremente su propio sistema político y económico, así como en el marco de las instituciones correspondientes de acuerdo con el mandato soberano de su pueblo, los procesos de diálogo, intercambio y negociación política que se activen desde la CELAC deben realizarse tomando en cuenta los siguientes valores y principios comunes: el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de controversias, la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la fuerza, el respeto a la autodeterminación, el respeto a la soberanía, el respeto a la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de cada país, la protección y promoción de todos los derechos humanos y de la democracia. Fin de la cita. La América Latina y Caribeña se ha propuesto andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Nos hemos dotado de instituciones que nos permiten fomentar la unidad en la diversidad, integrarnos y cooperar, discutir por nosotros mismos los asuntos que nos son propios y solidarizarnos los unos con los otros para resolver los ingentes problemas que aún gravan a la América Latina y el Caribe. Nos proponemos desarrollarnos, vivir en paz, proteger la dignidad humana y preservar y enriquecer nuestra cultura. Nos congratulamos de que la CELAC esté logrando visiones comunes en materia de desarrollo social, educación, salud, medio ambiente, energía y finanzas, entre otros sectores, y que ahora se apreste a trabajar colectivamente en materia de cooperación, desarme nuclear, enfrentamiento a la corrupción, agricultura, ciencia y tecnología. Rindo tributo al presidente Hugo Chávez Frías, uno de los fundadores y de los principales articuladores de la construcción de la CELAC. Siento su presencia entre nosotros. Señora Presidenta, al fundar la CELAC, nuestros jefes de Estado y Gobierno reiteraron, cito, nuestro compromiso con la construcción de un orden internacional más justo, equitativo y armónico, fundado en el respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de controversias, el respeto a la integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. Reafirmaron nuestro compromiso con la defensa de la soberanía y del derecho de todo Estado a construir su propio sistema político, libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales, en un ambiente de paz, estabilidad, justicia, democracia y respeto a los derechos humanos. Expresaron su convicción de que la unidad e integración política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe constituye una necesidad para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan como región, y decidieron promover y proyectar una voz concertada de América Latina y el Caribe en la discusión de los grandes temas y en el posicionamiento de la región ante acontecimientos relevantes, en reuniones y conferencias internacionales de alcance global, así como en la interlocución con otras regiones y países. Asimismo, reiteraron que la CELAC es un importante mecanismo para promover los intereses de países en desarrollo en los organismos multilaterales, para reforzar nuestra capacidad de reaccionar de manera coordinada a los desafíos de un mundo en proceso de profunda transformación económica y política, así como nuestro compromiso de fortalecer la CELAC para promover y proyectar los intereses y las preocupaciones de América Latina y el Caribe sobre los principales temas de la agenda
internacional y de acercar posiciones y coordinarnos cuando sea posible en reuniones y conferencias internacionales de alcance global. En ese sentido, destacamos la labor que han desarrollado los representantes permanentes de los Estados miembros de la CELAC ante la Organización de las Naciones Unidas, que han acordado un mecanismo interno de participación conjunta en los debates de las distintas comisiones en las que se ha presentado la posición consensuada en CELAC. Por lo anterior, nos comprometemos a afianzar la labor de concertación en las sedes de las Naciones Unidas, incluso el fomento de iniciativas conjuntas en asuntos de interés para la región. En las Naciones Unidas, la CELAC ha declarado en varias oportunidades su visión común sobre algunos de los principales desafíos para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y la prevención de conflictos. Con respecto a los esfuerzos actuales de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la CELAC considera que con el fin de lograr la estabilidad a largo plazo, así como para prevenir la recurrencia de conflictos, es necesario fortalecer la perspectiva estratégica, integral y coordinada de la presencia en el terreno de las Naciones Unidas, no solo en el área de mantenimiento de la paz, lo que es esencial, sino también mediante el fortalecimiento de las instituciones nacionales, la promoción de tareas de reconstrucción y el fomento del desarrollo económico y social en las zonas de conflicto. En este sentido, la CELAC alienta una mayor interacción y coordinación entre los Estados miembros y todos los órganos pertinentes de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales y subregionales tienen un papel esencial a desempeñar en correspondencia con el capítulo 8 de la Carta de las Naciones Unidas. Al respecto, la CELAC reconoce en particular la contribución de la Unión Africana, que ha demostrado ser de gran utilidad en algunas operaciones de mantenimiento de la paz, en las cuales esa cooperación ha complementado los esfuerzos desplegados por las Naciones Unidas. La CELAC sostiene que no puede haber paz duradera sin desarrollo y sin combatir la pobreza, el hambre y la desigualdad. Este principio fundamenta la solidaridad y cooperación de los países de la CELAC hacia nuestra hermana nación de Haití, una nación cuyo heroico papel en la independencia de los países de la región sigue inspirando a nuestros esfuerzos de integración. Al reconocer el papel fundamental de la presencia de las Naciones Unidas en Haití a través de MINUSTAH y los esfuerzos de la comunidad internacional para apoyar a Haití, la CELAC reafirma que esos esfuerzos serán efectivos siempre y cuando hagan parte de un proyecto sostenible a largo plazo bajo la dirección y liderazgo del gobierno de Haití y con pleno respeto a su soberanía. Es hora de que nuestra región concurra al equilibrio del mundo con todo el peso de sus casi 600 millones de ciudadanos que buscan igualdad de oportunidades, de sus enormes riquezas naturales sobre las que ejerceremos permanente soberanía, de su capacidad económica incluso en circunstancias de crisis económica global, de su extraordinaria y ancestral cultura y de la irreductible voluntad de nuestros pueblos de alcanzar la paz, el desarrollo, la justicia y el progreso. Es fuente de satisfacción que numerosos países y organizaciones hayan encontrado en la CELAC un interlocutor válido con la América Latina y el Caribe. Nos congratulamos de que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños pueda participar en este debate en el Consejo de Seguridad. En las Naciones Unidas, la CELAC ha comenzado ya a incursionar como fuerza unida. Nuestras posiciones comunes en numerosos tópicos de interés para la comunidad internacional son preludio de nuestras posibilidades. En la primera cumbre de la CELAC, renovamos el compromiso de nuestros países con el multilateralismo y con una reforma integral del sistema de Naciones Unidas y con la democratización de las instancias decisorias internacionales, en particular el Consejo de Seguridad. La América Latina y el Caribe es una zona de paz y libre de armas nucleares. En temas trascendentes de la agenda internacional, la CELAC tiene posición unánime, como por ejemplo en el legítimo reclamo argentino en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y en el llamado
al desarme nuclear. Hoy, en el 68 aniversario del bombardeo de Hiroshima. De Cuba, que lucha, no debo decir nada en esta circunstancia en que concurro a nombre de la CELAC. Ahora hay que continuar adelante, que ninguna diferencia nos detenga. Sigamos unidos, que nada nos impida honrar el legado de los libertadores de nuestra América. Muchas gracias. Y fueron titulares en la emisión estelar las declaraciones del canciller cubano en Naciones Unidas en nombre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. La afirmación de Evo Morales de que se ha recuperado la patria boliviana a propósito de celebrarse hoy el Día de la Independencia. Y las labores de reparación general en la fábrica de níquel Comandante Ernesto Che Guevara de Moa. Así finaliza la emisión estelar. Rafael Serrano e Isabel Fernández, le agradecemos su compañía y le deseamos una noche muy agradable. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.